Gracias por la cálida introducción y gracias por estar aquí. Señoras y señores, me complace mucho tener la oportunidad de exponer hoy aquí mi concepto de la continuidad de la conciencia, basado en la investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paradas cardíacas. Una experiencia cercana a la muerte o una experiencia de consciencia aumentada durante un periodo de coma aparente sigue suscitando muchas preguntas incrédulas y críticas, especialmente por parte de médicos y neurocientíficos. Entonces, ¿cómo puede explicarse científicamente que las personas puedan tener recuerdos claros de un periodo de inconsciencia evidente? ¿O cómo es posible que se produzcan cambios vitales permanentes tras una parada cardíaca de solo 2 minutos? La visión del mundo existente ha cambiado radicalmente. Cito lo siguiente: puedes estar muerto físicamente, pero tu mente sigue viva. Solo importa una cosa, tu actitud hacia los demás. Acepto la vida tal como es y ya no tengo miedo a la muerte. Como cardiólogo he tenido el privilegio de estudiar a pacientes de ECM durante una parada cardíaca desde 1986. Y desde entonces mi curiosidad científica ha ido en aumento, porque según nuestros conceptos médicos actuales, no es posible experimentar la consciencia durante una parada cardíaca cuando la circulación y la respiración han cesado. En la Facultad de Medicina siempre había aprendido que era obvio que la consciencia era un producto del cerebro en funcionamiento, pero ahora el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte planteaba varias preguntas fundamentales. ¿Cómo y por qué se produce una ECM? ¿Cómo se produce el contenido de estas? Y otras preguntas aún más importantes para mí eran: ¿cómo se relaciona la conciencia con la integridad de la función cerebral? ¿Y sería posible hablar de un principio de nuestra conciencia y terminará alguna vez nuestra conciencia? También me doy cuenta de que muchos aspectos de la conciencia siguen siendo un gran misterio, porque, como ha dicho el conocido filósofo David Chalmers, la conciencia, la experiencia subjetiva de un yo interior, plantea uno de los mayores retos a la ciencia. Incluso un conocimiento detallado del funcionamiento del cerebro y de los correlatos neuronales de la conciencia podrían no explicar cómo o por qué los seres humanos tienen mentes autoconscientes. Pero primero, ¿qué es una ECM? Algunas personas que han sobrevivido a una crisis potencialmente mortal relatan una experiencia de conciencia extraordinaria. Una ECM puede definirse como el recuerdo declarado de una serie de impresiones durante un estado especial de conciencia, que incluye varios elementos universales, como una experiencia extracorpórea, sensaciones agradables, la visión de un túnel, una luz, familiares fallecidos, una revisión de la vida o el regreso consciente al cuerpo físico. Se han descrito muchas circunstancias en las que se han registrado ECMs, como una parada cardíaca en muerte clínica, un shock tras una pérdida de sangre, un parto complicado, un coma tras un traumatismo cráneoencefálico o un derrame cerebral, un ahogamiento inminente en niños o una asfixia. Pero también se han registrado experiencias similares a las ECM en enfermedades graves que no ponen en peligro la vida de forma inmediata, durante una depresión grave, aislamiento o meditación, en situaciones de miedo a la muerte como un accidente de tráfico inminente o sin ninguna razón evidente. Las experiencias similares a las ECM también pueden ocurrir durante la fase terminal de una enfermedad y se denominan experiencias al final de la vida o visiones en el lecho de muerte.
Por lo visto, no siempre es necesario que el cerebro no funcione para tener una ECM. Las ECM son transformativas y siempre provocan la pérdida del miedo a la muerte, cambios profundos en la percepción de la vida y una mayor sensibilidad intuitiva. Por ello, estas experiencias también se denominan experiencias espirituales transformadoras, o EEC. Las experiencias cercanas a la muerte se producen cada vez con mayor frecuencia debido a la mejora de las tasas de supervivencia derivadas de las técnicas modernas de la reanimación y de un mejor tratamiento de los pacientes con traumatismos cerebrales. El contenido de una ECM y los efectos en los pacientes parecen similares en todo el mundo, en todas las culturas y en todas las épocas. Según una reciente investigación, alrededor del 4% de la población total del mundo occidental debe haber experimentado una ECM, lo que significa que 2 millones de personas en España y 20 millones de personas en Europa deben haber tenido una ECM. Entonces, ¿por qué los médicos casi nunca oímos a un paciente hablar de su ECM? Los pacientes son tan reacios a compartir su experiencia con los demás por todas las respuestas negativas que reciben. Para la mayoría de los médicos, las ECM son un fenómeno incomprensible y aún desconocido. Una vez se celebró una conferencia sobre las ECM en un hospital universitario al que asistieron más de 300 personas. Al final de la conferencia, tras varias ponencias sobre ECMs, un hombre se levantó y dijo: «Soy cardiólogo desde hace más de 25 años y nunca había oído historias tan absurdas. Es un disparate total. No me creo ni una palabra». Entonces otro hombre se levantó del público y dijo: «Yo soy uno de sus pacientes. He tenido una ECM durante una parada cardíaca y usted sería el último al que se lo contaría». Saben perfectamente que estos doctores no son capaces de escucharles. Hasta hace poco no existía ningún estudio prospectivo y científicamente diseñado para explicar la causa y el contenido de una ECM. Todos los estudios habían sido retrospectivos y muy selectivos con respecto a los pacientes. Queríamos saber si podía haber una explicación fisiológica, farmacológica, psicológica o demográfica de por qué las personas experimentan un aumento de la consciencia durante un periodo de parada cardíaca. Por ello, en 1988 iniciamos un estudio prospectivo de 344 supervivientes consecutivos de parada cardíaca en 10 hospitales holandeses con el objetivo de investigar la frecuencia, la causa y el contenido de una ECM. Esta viñeta se publicó en un periódico nacional holandés cuando se publicó nuestro estudio en la revista The Lancet en diciembre de 2001. Solo estudiamos a los pacientes que sobrevivieron a una parada cardíaca, que también se define como muerte clínica, porque se trata de una situación médica potencialmente mortal, bien descrita, en la que los pacientes morirán en última instancia por daños irreversibles en el cerebro si no se inicia la reanimación cardiopulmonar en un plazo de 5 a 10 minutos. Este es el modelo más cercano al proceso de la muerte. Descubrimos que 282 pacientes, el 82%, no recordaban el periodo de parada cardíaca ni su periodo de inconsciencia. Sin embargo, 62 pacientes, un 18%, refirieron algún recuerdo del momento de la muerte clínica. De estos pacientes, 41, un 12%, tuvieron una experiencia central con una puntuación de 6 o superior, y 21, un 6%, tuvieron una ECM superficial. Se notificaron todos los elementos conocidos, como la consciencia de estar muerto, emociones positivas, una experiencia extracorpórea, el desplazamiento a través de un túnel, la comunicación con la luz, la observación de colores o de un paisaje celeste, un encuentro con familiares fallecidos, una revisión de la vida y la experiencia de una frontera,
Cuantos más elementos se reportaban, más profunda era la experiencia. ¿Qué podría distinguir al pequeño porcentaje de pacientes que declaran una ECM de los que no? Descubrimos con sorpresa que ni la duración de parada cardíaca, de 2 a 8 minutos, ni la duración de la inconsciencia, de 5 o 3 semanas en coma, ni la necesidad de intubación en la RCP compleja, ni parada cardíaca inducida en la estimulación electrofisiológica, influían en la frecuencia de las ECM. Así pues, el grado o la gravedad de la falta de oxígeno en el cerebro, o anoxia, parecían ser irrelevantes. Se puede decir que no es debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Tampoco pudimos encontrar ninguna relación entre la frecuencia de las ECM y los fármacos administrados, el miedo a la muerte antes de la detención, ni el conocimiento previo de las ECM, el sexo, la religión, cristiana o atea, ni la educación. Gender, religion, Christian or atheist did not matter at all, nor education. También realizamos un estudio longitudinal con entrevistas grabadas al cabo de 2 y 8 años, con un grupo de control emparejado de pacientes sin ECM para evaluar si la transformación estaba causada por la ECM o por la propia parada cardíaca. Esto nunca se había estudiado antes en un diseño prospectivo. In the longitudinal study, we found that the loss of the fear of death, en el estudio longitudinal comprobamos que la pérdida del miedo a la muerte, la transformación de la actitud ante la vida y el aumento de la sensibilidad intuitiva solo se producían en los pacientes que habían sufrido una ECM. Se trata de una prueba objetiva de la experiencia subjetiva. Y fue un hallazgo sorprendente que una experiencia de apenas unos minutos cause una transformación tan duradera. We also found that despite the mostly positive experience, the near-death experience is also a También descubrimos que a pesar de la experiencia mayoritariamente positiva, la ECM es también un acontecimiento traumático, porque apenas hay una aceptación por parte de médicos, enfermeras, familia, amigos y pareja, con una tasa de divorcio de más del 70%, lo que hace que el proceso de aceptación e integración sea muy complicado. Y este proceso durará muchos años con fuertes sentimientos de depresión, añoranza y soledad. Pero cuanto mayor es el intervalo entre la ECM y la entrevista, más cambios positivos se suelen comunicar. Una ECM puede considerarse una crisis espiritual. El apoyo social de la familia y los amigos es crucial, y la respuesta escéptica de la mayoría del personal sanitario y los familiares es una fuente de frustración extrema para aquellos que lo sufren. En 4 estudios prospectivos con idéntico diseño, nuestro estudio holandés, el único estudio con análisis estadístico, un estudio de Estados Unidos, y 2 estudios del Reino Unido, se encontró aproximadamente el mismo porcentaje de ECMs en un total de 562 pacientes que sobrevivieron a una parada cardíaca. Bruce Grayson, from the American study, writes in his comment that no one physiological or psychological model by itself Bruce Grayson, del estudio estadounidense, escribe en su comentario que ningún modelo fisiológico o psicológico por sí solo podría explicar todas las características comunes de las ECM. La paradójica aparición de una conciencia lúcida y procesos de pensamiento lógico durante un periodo de perfusión cerebral alterada plantea cuestiones desconcertantes para nuestra comprensión actual de la conciencia y su relación con la función cerebral. Of apparent clinical death challenge the concept that consciousness is localized exclusively in the brain. And Sam Pania and Peter Fennick from the UK
right that the data from several NDE studies suggest that the near-death experience arises Sam Parnia y during Peter Fenech, del Reino Unido, escriben que los datos de varios estudios sobre ECM sugieren que estas experiencias surgen durante la inconsciencia. Y esta es una conclusión sorprendente, porque cuando el cerebro es tan disfuncional que el paciente está en coma profundo, esas estructuras cerebrales que sustentan la experiencia subjetiva y la memoria deben estar gravemente deterioradas. Experiencias complejas como las que se relatan en las ECM no deberían surgir ni conservarse en la memoria. Penny Sartori, también del Reino Unido, llega a la conclusión de que, según la ciencia convencional, es imposible encontrar una explicación científica para las ECM si creemos que la conciencia es solo un efecto secundario de un cerebro que funciona. El hecho de que las personas informen de experiencias lúcidas en su conciencia cuando la actividad cerebral ha cesado es, en su opinión, difícil de reconciliar con la opinión médica actual. A continuación, reconsideraré ciertos elementos de una ECM. En primer lugar, la experiencia fuera del cuerpo. En esta experiencia, las personas tienen percepciones verídicas desde una posición fuera y por encima de su cuerpo sin vida. Las personas que viven una ECM tienen la sensación de que aparentemente se han quitado el cuerpo como si fuera un abrigo viejo y, para su sorpresa, parecen haber conservado su propia identidad, con la posibilidad de percepción, tener emociones y una consciencia muy clara. Esta experiencia extracorpórea tiene importancia científica porque los médicos, enfermeras y familiares pueden verificar las percepciones relatadas y también pueden corroborar el momento preciso en el que se produjo la ECM con el EFC durante el periodo de reanimación cardiopulmonar. En 2 revisiones, con un total de más de 200 informes corroborados de percepciones extracorpóreas potencialmente verificables, se descubrió que alrededor del 98% de estas experiencias fuera del cuerpo, comunicadas, eran completamente exactas. Mediante la verificación, se demostró que todas las percepciones comunicadas durante el coma, la parada cardíaca o la anestesia general se referían a detalles que realmente habían sucedido. Basándose en estos aspectos verídicos, una experiencia de este tipo no puede ser, por definición, una alucinación, ni un delirio, ni una ilusión. Además, se necesita un cerebro que funcione para tener una alucinación, un delirio o una ilusión. To have an hallucination, delusion, or illusion. A real out-of-body experience is clearly shown here in this drawing of a 6-year-old girl who nearly drowned and was... Una experiencia fuera del cuerpo real se muestra claramente en este dibujo de una niña de 6 años que estuvo a punto de ahogarse y fue reanimada en el hospital. En este dibujo se ve una niña feliz y sonriente observando su propia reanimación con muchos detalles correctos desde arriba, como la comprensión torácica por parte de 2 enfermeras. Y este es el informe de una enfermera de unidad de cuidados coronarios. Dice, durante el turno de noche, una ambulancia trae a la unidad de cuidados coronarios a un hombre de 44 años, cianótico y en coma. Le habían encontrado en coma unos 30 minutos antes en un prado. Cuando vamos a intubar al paciente, resulta que tiene una dentadura postiza en la boca. Le quito la dentadura postiza superior y la pongo en el carro de paradas. Al cabo de 1 hora y media, el paciente tiene ritmo cardíaco y presión arterial suficientes, pero sigue ventilado e intubado y sigue en coma. Se le traslada a la unidad de cuidados intensivos para continuar con la respiración artificial necesaria durante 1 semana. After more than a week in coma, do I meet again with the patient who is by now back on... Después de más de 1 semana en coma, vuelvo a encontrarme con el paciente, que ya está de vuelta en la sala de cardiología. En cuanto me ve, dice, «Ah, sí, usted sabe dónde está mi dentadura postiza». Estoy muy sorprendida. Entonces el paciente me aclara, «Sí, usted estaba allí cuando me trajeron al hospital y me sacó la dentadura de la boca y la puso en ese carro».
que tenía todas esas botellas y un cajón deslizante debajo, y allí puso mi dentadura. Me quedé especialmente asombrada porque recordaba que esto había sucedido mientras el hombre estaba en coma profundo y en proceso de reanimación cardiopulmonar. Parecía que el hombre se había visto a sí mismo tumbado en la cama, que había percibido desde arriba cómo las enfermeras y los médicos se habían ocupado de la RCP. También fue capaz de describir correctamente y con todo lujo de detalle la pequeña habitación en la que le habían reanimado, donde ingresó en coma y de dónde había salido del coma, así como el aspecto de los presentes como yo. La revisión holográfica de la vida se experimenta durante esta revisión, en el que el sujeto siente la presencia y la experiencia renovada, no solo de cada acto, sino también de cada pensamiento de su vida pasada. Todo lo que se ha hecho y pensado parece ser significativo y almacenado. Puede experimentar las consecuencias de sus propios pensamientos, palabras y acciones para lo que supuso en la otra persona, en el mismo momento del pasado en el que se produjeron los hechos. Los pacientes examinan toda su vida de un solo vistazo. El tiempo y el espacio no parecen existir durante una experiencia así, y de ahí deriva el término no localidad, non-locality. Quote, all of my life up till the present seems to be placed before me in a kind of Una cita que comenta: toda mi vida hasta el presente parecía colocarse ante mí en una especie de revisión panorámica tridimensional. No solo lo percibía todo desde mi propio punto de vista, sino que también conocía los pensamientos de todos los implicados en el suceso, como si tuviera sus pensamientos dentro de mí. Esto significaba que percibía no solo lo que yo había hecho o pensado, sino incluso de qué manera había influido en los demás, como si viera las cosas con ojos que todo lo ven. Todo el tiempo durante la revisión se hizo hincapié en la importancia del amor, mirando hacia atrás. No puedo decir cuánto tiempo duró esta revisión de la vida y la visión de la vida. Puede que fuera mucho, porque surgieron todos los temas, pero al mismo tiempo parecía como si fuera solo una fracción de segundo, porque lo percibí todo en el mismo momento. El tiempo y la distancia parecían no existir. Estaba en todos los sitios a la vez y a veces me llamaba la atención algo y entonces estaba allí presente. También es posible entrar en contacto con la conciencia de personas fallecidas, llamado interconexión. Cita el siguiente ejemplo: durante mi parada cardíaca tuve una gran experiencia. Y más tarde vi, además de mi abuela fallecida, a un hombre que me había mirado con cariño, pero al que no conocía. Más de 10 años después, en el lecho de muerte de mi madre, ella me confesó que yo había nacido de una relación extramatrimonial, siendo mi padre un judío que había sido deportado y asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre me enseñó su foto. El hombre desconocido que había visto más de 10 años antes durante la ECM resultó ser mi padre biológico. Algunos pacientes pueden describir cómo volvieron a su cuerpo, sobre todo a través de la parte superior de la cabeza, después de haber comprendido que aún no era su hora o que todavía tenían una tarea que cumplir. El regreso consciente al cuerpo se experimenta como algo muy opresivo. Recuperan la conciencia en su cuerpo y se dan cuenta de que están encerrados de nuevo, lo que significa que todo el dolor y la restricción de su enfermedad continúa. Cita el ejemplo siguiente: cuando volví en mí fue espantoso, muy espantoso. La experiencia había sido tan hermosa que no quería volver. Había querido quedarme allí y, sin embargo, volví. A partir de ese momento fue una verdadera lucha vivir mi vida dentro del cuerpo, con todas las limitaciones que experimenté en ese momento.
Pero más tarde me di cuenta de que esta experiencia fue en realidad una bendición, porque ahora sé que la mente y el cuerpo están separados y que hay vida después de la vida. Así que debemos llegar a la sorprendente conclusión de que en nuestro y en otros estudios durante un paro cardíaco se experimentó una ECM durante una pérdida funcional transitoria de todas las funciones de la corteza y del tronco cerebral, incluso con un EEG plano. Ante la falta de pruebas de otras teorías sobre las ECM, se debe discutir la hipótesis, nunca demostrada científicamente, de que la conciencia y los recuerdos son producidos por grandes grupos de neuronas y que están localizados en el cerebro. Otra teoría sostiene que las ECM podrían ser un estado cambiante de conciencia, o la teoría de la continuidad, en la que los recuerdos, la identidad y la cognición, con la emoción, funcionan independientemente del cuerpo inconsciente y conservan la posibilidad de la percepción extrasensorial. How do we know that the EEG, the registration of the electric activity of the brain, is flat? Pero primero, ¿cómo sabemos que un EEG es plano en los pacientes con parada cardíaca? A través de numerosos estudios con parada cardíaca inducida, tanto en modelos humanos como en animales, se ha demostrado que la función cerebral se ve gravemente comprometida durante esta parada, con el cese completo del flujo cerebral en un segundo, causando los hallazgos clínicos de la pérdida súbita de conciencia, la pérdida de la respiración, llamada apnea, la pérdida de todos los reflejos corporales a través de la corteza, pero también la pérdida de todos los reflejos del tronco cerebral, como el reflejo nauseoso, el reflejo corneal y las pupilas fijas y dilatadas. Se ha demostrado que la actividad eléctrica en la corteza cerebral, y también en las estructuras más profundas del cerebro en animales, está ausente después de 10 a 20 segundos, lo que sería un EEG plano. En el infarto agudo de miocardio, la duración de la parada cardíaca en la unidad de cuidados coronarios es siempre superior a 20 segundos, normalmente de al menos 60 a 120. Y en una sala hospitalaria o en una parada extrahospitalaria incluso dura mucho más. Por lo tanto, los 562 supervivientes de una parada cardíaca en los 4 estudios prospectivos deben haber tenido un EEG de línea plana. Sin embargo, algunos pacientes pudieron referir un aumento de la consciencia o este fenómeno de la ECM. Y debido a las experiencias extracorpóreas ocasionales y verificables, sabemos que las ECM deben ocurrir durante el periodo de inconsciencia y no en los primeros o últimos segundos de la parada cardíaca. It's extremely rare that the simultaneous registration of the electroactivity of the heart, the electrocardiogram or ECG, and of the cortex of the brain, the EEG, during cardiac arrest could be monitored. But such a simultaneous registration of an ECG and an EEG is shown here. A patient was referred because of sudden spells of unconsciousness. Es extremadamente raro que se pueda monitorizar un registro simultáneo de la actividad eléctrica del corazón, el ECG, y de la corteza cerebral, el EEG, durante una parada cardíaca. Pero aquí se muestra un registro simultáneo de ECG y EEG. Un paciente fue derivado debido a episodios repentinos de inconsciencia. Durante este registro de 60 segundos, cada tía es de 10 segundos, se produjo una parada cardíaca espontánea, que llaman asistolia, con pérdida de conciencia. Debido a la falta de oxígeno en el cerebro, anoxia, el EEG empieza a cambiar al cabo de unos 6 segundos y al cabo de 18 segundos el registro muestra un EEG plano. Aquí el EEG se ha vuelto de línea plana después de 18 segundos. Unos 30 segundos después del inicio de la parada cardíaca se produce un breve periodo de taquicardia ventricular durante 4 segundos, tras el cual el ritmo cardíaco normal se recupera gradualmente y el EEG también comienza a normalizarse.
El paciente recibió un marcapasos, tras lo cual permaneció ya sin quejas. And the patient got a pacemaker and was without any complaints later. The inevitable conclusion that the NDE occurs during cardiac arrest. La inevitable conclusión de que las ECM se producen durante una parada cardíaca, cuando la función del córtex y el tronco encefálico han cesado, suele tildarse de imposible y poco científico. La objeción propuesta con bastante frecuencia de que un electroencefalograma plano no descarta ninguna actividad cerebral, porque se trata principalmente de un registro de la actividad eléctrica de la corteza, yerra el tiro. La cuestión no es si existe algún tipo de actividad, sino si existe una actividad cerebral medible de la forma específica considerada por la neurociencia contemporánea como la condición necesaria de la experiencia consciente, con actividades visibles en muchos centros neuronales, el llamado espacio de trabajo neuronal global, y se ha demostrado que no existe tal actividad cerebral específica en absoluto durante la parada cardíaca. Así que es realmente un reto científico discutir nuevas hipótesis que puedan explicar la posibilidad de tener una conciencia clara y aumentada durante un periodo transitorio de un cerebro no funcional, con recuerdos, con autoidentidad, con cognición, con emoción, con la posibilidad de percepción fuera y por encima del cuerpo sin vida, para explicar la interconexión reportada con la conciencia de otras personas y de parientes fallecidos, para explicar la posibilidad de experimentar instantánea y simultáneamente la no localidad, non-locality, una revisión e incluso una vista previa de la vida de alguien en una dimensión sin nuestro concepto convencional de tiempo y espacio vinculado al cuerpo, donde existen todos los eventos pasados, presentes y futuros, e incluso para explicar la experiencia del regreso consciente al cuerpo. Aquí me gustaría citar a Robert Oppenheimer, el famoso físico teórico estadounidense, que dijo lo siguiente: no hay lugar para el dogma en la ciencia. El científico es libre, y debe serlo, de formular cualquier pregunta, de dudar de cualquier afirmación, de buscar pruebas, de corregir cualquier error. Pero la mayoría de los científicos siguen sin creer en la posibilidad de experimentar una conciencia aumentada durante un periodo en el que el cerebro no funciona, porque se aferran a su propio dogma materialista. Y por eso intentan desacreditar todo lo que he dicho y escrito, afirmando simplemente que, según su dogma actual, es obvio que una ECM debe ser producida por el cerebro. Solo cambian de opinión en cuanto ellos mismos han experimentado una, como Eben Alexander y muchos otros médicos. Por lo tanto, mi consejo a estas personas que no están de acuerdo con lo siguiente es: prueba este pequeño y peligroso sendero y descúbrelo por ti mismo. In my recently released book, Conscious Beyond Life, translated into the Spanish language, Conciencia más allá de la vida, which was a bestseller. He escrito que, basándome en estudios prospectivos sobre ECM, en recientes hallazgos de investigación neurofisiológica y en analogía con conceptos de la física cuántica, nuestra conciencia no puede localizarse en un tiempo ni en un espacio determinado. Es lo que se denomina conciencia no local, más allá del tiempo y del espacio. En este concepto, nuestra conciencia infinita o conciencia no local con recuerdos declarativos encuentra su origen y se almacena en un reino no local, como campos de ondas de información. Y el cerebro solo sirve como estación de retransmisión para que partes de estos campos de ondas de conciencia se reciban, o como nuestra conciencia despierta. La función del cerebro debería compararse con la de un transistor, un transmisor receptor o interfaz,
exactamente igual que la función de un ordenador. Diferentes redes neuronales funcionan como interfaz para diferentes aspectos de nuestra conciencia, y la función de las redes neuronales debería ser considerada como receptores y transmisores, no como retenedores de conciencia y recuerdos. En este concepto, la conciencia no local no está arraigada en el dominio medible de la física, nuestro mundo manifiesto. Sin embargo, el aspecto físico de la conciencia, que se origina en el aspecto ondulatorio de nuestra conciencia a través del colapso de la función de onda, reducción objetiva, puede medirse mediante técnicas de neuroimagen, como el EEG, el fMRI y el PET scan. In trying to understand this concept of interaction between non-local consciousness and the material body and brain, it seems appropriate to compare it with modern worldwide communication. Al intentar comprender este concepto de interacción entre la conciencia no local y el cuerpo material y el cerebro, parece apropiado compararlo con la comunicación mundial moderna. Existe un intercambio continuo de información objetiva por medio de campos electromagnéticos de radio, televisión, teléfono u ordenador portátil. En este mismo momento nos invaden cientos de miles de llamadas telefónicas y cientos de programas de radio y televisión, pero solo somos conscientes de estos campos informativos electromagnéticos en el momento en el que utilizamos el teléfono móvil o al encender la radio, la televisión o el ordenador. Lo que recibimos no está ni en el aparato ni en los componentes, pero gracias al receptor, la información de los campos electromagnéticos, la nube, se hace observable a nuestros sentidos y, por tanto, la percepción se produce en nuestra conciencia. Internet, con más de 1.000 millones de páginas web, puede recibirse aproximadamente en el mismo momento en Estados Unidos, Europa, Australia y obviamente no se encuentra dentro de nuestro ordenador portátil, ni es producido por él. La información de Internet está disponible siempre y en todas partes porque se almacena en la nube. La nube puede compararse con el concepto de conciencia no local. And the cloud can be compared with the concept of non-local consciousness. It's always everywhere. Desde la publicación de varios estudios prospectivos sobre ECM en supervivientes de paradas cardíacas, con resultados y conclusiones sorprendentemente similares, el fenómeno de las ECM ya no puede ignorarse científicamente. Se trata de una experiencia auténtica que no puede reducirse simplemente a la imaginación, el miedo a la muerte, las alucinaciones, la psicosis, el consumo de drogas o la falta de oxígeno. Y las personas parecen sufrir cambios permanentes por una ECM durante una parada cardíaca de solo unos minutos de duración. Según estos estudios, la visión materialista actual de la relación entre el cerebro y la conciencia que tienen la mayoría de los médicos, filósofos y psicólogos es demasiado restringida para una comprensión adecuada del fenómeno. Los estudios de neuroimagen han mostrado actividades con áreas específicas del cerebro que se activan en respuesta a un pensamiento o sentimiento, y estas actividades se denominan correlatos neuronales de la conciencia. However, these measurements do not explain anything. Sin embargo, estas mediciones no explican nada ni sobre la producción ni sobre el contenido de la conciencia. La ciencia materialista parte principalmente de una realidad que solo se basa en datos físicos observables, pero debemos ser conscientes de que además de la percepción y la observación externa y supuestamente objetiva, también existen aspectos subjetivos, no observables y no demostrables como los pensamientos, los sentimientos, la inspiración y la intuición. Inspiration and intuition. With our currently available scientific and objective techniques,
Con nuestras técnicas científicas y objetivas actualmente disponibles, no se puede ni siquiera probar, medir, objetivar ni falsificar el contenido de las experiencias subjetivas en nuestra conciencia. Faltan pruebas directas sobre cómo las neuronas o las redes neuronales podrían producir la esencia subjetiva de nuestros pensamientos y sentimientos. Estoy convencido de que no existe método materialista alguno para analizar la conciencia. Al argumentar científicamente a favor de la continuidad de la conciencia, debemos cuestionar un paradigma puramente materialista, y parece ser importante para nuestras ideas científicas sobre la relación mente-cerebro y mente-cuerpo. También es evidente que es importante para nuestros conceptos de la vida y la muerte, debido a la conclusión casi inevitable de que en el momento de la muerte física, la conciencia seguirá siendo experimentada en otra dimensión, en la que se encierra todo el pasado, presente y futuro. Basándome en los resultados de la investigación de las ECM, creo que solo constan de imágenes vagas e intuitivas y una sensación interna de que el momento de la transición está cerca. Por desgracia, muchos relatos de este tipo de cuestiones no se conocen como tales o se interpretan como alucinaciones, confusión terminal o efectos secundarios de medicación. Sin un cuerpo, todavía podemos tener experiencias conscienciales. Todavía somos seres conscientes. Inevitablemente, no puedo evitar la conclusión de que la conciencia puede siempre ser experimentada independientemente del cuerpo y del cerebro. No hay principio y nunca habrá un final a nuestra conciencia. Nuestra conciencia aumentada no reside en nuestro cerebro y no está limitada al cerebro, porque nuestra conciencia no es local y nuestro cerebro tiene una función facilitadora, no una función que produce la experiencia consciente. El cerebro transmite información y funciona como una especie de filtro. El punto de vista materialista actual de la mente-cuerpo y esta relación está excesivamente restringida para un entendimiento adecuado de las ECM. Necesitamos un mundo postmaterialista que enfoque adecuadamente en la ciencia para aceptar estos nuevos conceptos sobre la continuidad de nuestra conciencia. El físico inglés, astrónomo y matemático Sir James Jeans escribió hace muchos años: me inclino a la teoría de la idea de que la conciencia es fundamental y que la materia universal es un derivado de la conciencia y no la conciencia un derivado del universo material. Incluso en 1931, el famoso premio Nobel, ganador y originario de la teoría cuántica, Max Planck, dijo: en cuanto a lo que se refiere a la conciencia, considero que es fundamental. En lo que se considera la materia, considero que es un derivado de la conciencia. No podemos quedarnos atrás de la conciencia. Todo lo que existe postula a través de la conciencia. Esto es, de nuevo, recientemente confirmado por Donald Hoffman, un americano cognitivo, que escribió: el realismo consciencial no es un monismo físico. La consciencia es ontológicamente fundamental. Consciencia viene primero. La materia y los campos dependen de ella para su misma existencia. Una ECM o una experiencia de realidad potenciada no local durante una situación de amenaza de vida, durante una parada cardíaca o un coma, pero también durante una anestesia general, hace que sea extremadamente improbable que la consciencia pueda ser un producto de la función cerebral. Basada en estas experiencias, parece inevitable sugerir que habrá una continuidad de la conciencia después de la muerte, pero también otras experiencias de conciencia aumentada apoyan esta conclusión.